Díaz Django. No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de afiliarte a este canal, es lo más importante. Viernes, día propicio para hablar sobre temas de la oscuridad. Se acerca un aniversario más de Lima Ciudad Capital y esta noche hablaremos del tema El Diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche hablando de que radio es Capital es la radio de Lima, ¿no es cierto? Y nuestro programa, que ocupa un lugar privilegiado en la sintonía en Lima, Ciudad Capital, estamos a puertas de celebrar pues un aniversario más de nuestra querida Lima, ¿no es cierto? Y se presentan tradiciones, leyendas, historias de antaño. Y una de ellas, que es muy interesante, es acerca de que curiosamente hay historias que hablan acerca de la presencia de la oscuridad en algunas calles. Hay calles inclusive de la Lima antigua que tienen como referencia historia de este tipo. Hay tradiciones de Ricardo Palma que hablan acerca del tema. Hay lugares como por ejemplo la Piedra del Diablo, ubicada en Girón Junín, en los barrios altos, que tiene su propia historia enigmática. Así que un poco haciendo un ad portas ya de las celebraciones de un aniversario más de nuestra querida Lima Ciudad Capital, esta noche hemos querido tratar el tema acerca de estas tradiciones que tienen que ver con lo, entre comillas, demoníaco. Va a estar con nosotros aquí en nuestro programa un destacado historiador, Richard Chugué, que justamente está preparando un trabajo muy interesante de una serie de conferencias que se van a dar sobre historias y tradiciones de Lima. Y lo hemos querido invitar justamente para que comparta estas investigaciones que ha realizado con respecto al tema del diablo en Lima. Y por eso que así lo hemos titulado, tal cual. El Diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Lima tiene lo suyo, ¿ah? Los barrios tradicionales como los barrios altos, la Victoria, el Rímac, tienen leyendas pues que han permanecido y han supervivido a lo largo de las décadas, de los siglos, ¿no? Cómo no recordar el tema de la vida negra que generalmente se ve en la Alameda de los Descalzos. O cómo no hablar acerca de zonas como la zona de Maravillas, en la Huerta Perdida, donde constantemente oyen sonidos de carrozas que pasan, como recordando épocas de antaño de la colonia. O otras zonas como por ejemplo Barranco, donde se habla en la ermita de Barranco, muy cerca al Puente de los Suspiros, de El Padre Sin Cabeza, que también hay otro parecido abajo del puente, en el Rímac. No, Lima es una ciudad que tiene sus encantos, ¿no? Hace poco estaba leyendo de que ha sido declarada por nada más y nada menos por el New York Times como uno de los sitios turísticos, lugares turísticos que el mundo tiene que visitar en el año 2020. Entre otras cosas, por su riqueza gastronómica. ¿No es cierto? Eso lo ha hecho uno de los más importantes diarios de los Estados Unidos, ¿eh? Pero lo que tiene también nuestra ciudad es también lo suyo en cuanto a mitos, leyendas, historias, personajes que pueblan, ¿no? La calle de la Manito, la calle El Pejerrey, como se digo, la Peña Horadada, el Callejón El Buque, son lugares en los cuales se hablan de tradiciones. En la Huerta Perdida, el famoso duelo entre Carita y Tirifilo, dos ampones de la época que se dieron un duelo, ¿no es cierto?, de navajas, y que hasta ahora se escuchan inclusive los gritos de estos personajes. No, hay que hablar mucho acerca de Lima, y esta noche vamos a tratar este tema, el diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Y como un segundo gran tema, El Exorcista, La Profecía, Pesadillas en el Street, El Aro, El Conjuro, Masacre en Texas. Son películas, algunas de las cintas que han logrado poner los pelos en punta a muchos fanáticos de terror.
Y viernes también es un día propicio para hablar de estos temas. Así que vamos a tener como un segundo gran tema. ¿Qué película de terror no te dejaron dormir? Vamos a abrir, ¿no es cierto?, los teléfonos para que ustedes compartan sus pesadillas, que tienen que ver con el séptimo arte. Así que tenemos un programa muy variado esta noche. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353 para que nos conecten con sus encuentros con los desconocidos, pero esto después de la pausa. Son las 10:16 de la noche en todo el Perú y ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Ya regresamos. Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Doctor, yo cogí un duende. Ajá. Y yo pensaba que mi hijo estaba a mis pies. Entonces yo agarrado, le he cogido de los pies Ya. para ponerle a mi cabecera. Ya. Y cuando yo le he cogido, se hacía como un animal, así como duro, como un animal. Y yo fijaba con él. ¿Ya? Fijaba con él. Y mi esposo estaba a mi costado. Ajá. Y yo le colgaba. Rafa, prende la luz. Ajá. Y la niña se quedó bien dormido, que no me sentía para nada. Ok. Era cuando era como un animal. Como un animal. No te pierdas todas estas historias y muchas más en Testimonio Paranormal con Anthony Choi. Solo por VR Django. Ok, esta noche, ya saben, El Diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Vamos a abrir los teléfonos al 212-5353. Pueden, en estos primeros bloques, llamarnos acerca de cualquiera de los temas de lo misterioso, ¿no es cierto?, en Lima y en el Perú. El tema del fenómeno ovni, lo paranormal, duendes, casas encantadas, sueños premonitorios. Pero si ustedes tienen una historia con respecto a el tema de yo y el diablo, por decirlo, yo tengo una experiencia demoníaca, llámenos también al 212-5353, 212-5353. Ya están llegando las llamadas telefónicas. Ya tenemos una llamada que es de... A ver, 212-5353, 212-5353. Y nos está llamando Rocío. Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo? Es una alegría que pueda hablar con usted, tanto que he insistido. La alegría es mía, mi querida Rocío. ¿De dónde nos llamas? Desde New Jersey. Ah, de Estados Unidos, New Jersey. Muy bien, donde hay una gran comunidad peruana ahí. Pero bueno, cuéntanos Rocío, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes para nosotros? Bueno, yo quería agradecerle a su programa porque en el 2015 fue donde pude encontrar respuestas a lo que yo tenía, la parálisis del sueño, y su programa fue el primero que me dio como sugerencia en YouTube. Y de ahí ya comencé a oír su programa. Y bueno, tengo un montón de casos para contarle, pero ya será más adelante. Más bien, yo voy a ir a Perú a fines de enero. Ajá. Y ojalá me pueda ir a su vigilia ovni en Chilca y tal vez pueda no sé, contarle hay más casos, ¿no? Ahí con más tiempo. Claro todo que esto. sí, más bien Rocío. el tema que usted está hablando ahora, de lo de Lima. Yo fui guía de turismo en la catacumba de San Francisco. Ah, muy bien, ¿ya? Y no, yo no he sentido ningún fantasma o ¿ya? ¿Aló? Rocío, ¿estás ahí? Caramba, parece. A ver, Rocío, ¿estás ahí o se ha ido la señal? A ver. Parece que se ha ido la señal, caramba. Bueno, Rocío, si es que es así, nada, te pedimos que nos llames nuevamente para para poder conectarnos contigo, ¿no? Pues yo siento que era una llamada muy interesante. Ya, pero a ver, entonces, estamos ahí, perdón, ¿está Rocío? ¿Me parece? Se cortó, caramba. Nada, Rocío, vuelve a llamarnos, por favor, porque intuimos que tu llamada era muy interesante. Pero en este momento estamos con Silvia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches. A otra dimensión. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde nos llama, Silvia? De Breña. De Breña. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, mi querida amiga? Sí, doctor, para contarle una experiencia personal que tuve hace más o menos como 8 años. 8 años. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, estaba en el cuarto de mi papá, de visita. Ya. Él estaba internado porque lo iban a operar. Ya. Entonces,
Mi mamá estaba lavando era más o menos como las 12 de la noche, 12 más de o la menos. noche, ya. Y estaba yo profundamente dormida cuando de pronto sentí que me jalaron la frazada. ¿Te jalaron la frazada? Sí, y a mi costado estaba mi hijo descansando, estaba profundamente dormido. ¿Ya? Y yo sentí frío, entonces cuando me jalaron la frazada sentí frío y quería abrir mis ojos para saber qué pasaba. Pensé que era mi hijo, ¿no? Claro. Cuando me doy cuenta que no puedo abrir los ojos, y entonces... ¿No podías abrir los ojos? Me asustó. ¿Y por qué no podías abrir los ojos, No Silvia? lo sé. Entonces me quería incorporar, ¿Ya? pero tampoco podía. Uy, parálisis del sueño. Y entonces comencé a sentir más o menos, no podía abrir los ojos ¿Ya? ni moverme. ¿Ya? Entonces ahí sí ya me entró miedo. Claro. Y más o menos por la altura de las rodillas, ¿Sí? por mi costado derecho, sentí como el gruñido de así como de un perro rabioso. El gruñido de un perro. Sí, así como queriéndote atacar, así. Pero a la altura de tu rodilla, o sea, era como si Sí. el animal estuviera dentro de tu cama, No, al costado. al costado de tu cama. Sí, ¿Ya? al costado, más o menos sí, por la altura entre la cintura y la rodilla, más o menos. Ajá. A ver si Y- tenemos ahí pero un fuerte, lo gruñido sentí por el ahí de gruñido muy repente. fuerte. Ya. ¿Y qué pasó? No, me asustó mucho, porque yo estaba en la casa de mis padres, entonces no había ningún animal, nada. Ya. Entonces yo me quería mover, pero no podía. Y el gruñido era fuerte y bien espantoso. Ya. Entonces, sí, más o menos. Entonces, Ya. lo único que hice fue rezarle a Dios, Ya. decir que me proteja a mí, que proteja a mi hijo, porque eso me asustó mucho. Entonces no podía yo hacer nada. Ujú. Más o menos habrá durado unos 10 segundos, más 10 o menos. segundos, ¿ya? Sí, más o menos. Y luego me quedé profundamente dormida. Después de pedirle a Dios ayuda, me quedé profundamente Pero dormida. hay una cosa, Silvia, o sea, cuando tú estabas totalmente paralizada y no podías abrir los ojos, hizo una cosa bien extraña, porque generalmente cuando da parálisis del sueño, las personas no pueden moverse desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, por decir algo, pero sí Exacto. pueden abrir los ojos, en tu caso No, no. yo no podía. ¿Y cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías No, aproximadamente? más o menos 38, 40 años, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y estaba tu hijito durmiendo contigo? Acostados, sí, profundamente costado. dormidos los dos. Ok. ¿Y en qué momento cuando tú le rezaste a Dios, qué pasó? ¿Qué pasó Me quedé con...? profundamente dormida, doctor. Y me habré despertado más o menos como a la hora. ¿Ya? Y le conté a mi mamá. Ya. Y ya, pues ahí fue. Pero- Después también le sí, pasó sí. también una experiencia también parecida así a mi hijo, en Ya. otra ocasión. Ya. Mi hijo estaba en un dormitorio, Ajá. solo, Ya. cuando de pronto siente debajo de la cama Debajo de la cama. un gruñido. Ujú. Y mi hijo se asustó y comenzó a saltar encima de la cama como para disipar, ¿no? Disipar esa eso. ¿Tu acción. hijo cuántos años tenía en ese momento? Eso habrá sido más o menos hace 5 años, 6 años, habrá sido pues 12 años. 12 años. O sea, sintió que había un animal debajo de Sí, la cama ajá, y sí, él empezó a un- saltar. Un gruñido. Un gruñido. Un gruñido igual también. ¿Era Después, en la misma casa? ¿En la misma casa era? Sí, también, en la misma casa. Ahí hay Después, algo. bueno, yo ahorita, eso fue en Surco, ahora yo estoy viviendo en Breña. Ya. Pero acá también, en una ocasión, mi hijo también sintió, eso habrá sido más o menos 2 de la mañana, yo estaba durmiendo, pero mi hijo al día siguiente me contó que en la cocina Sí. sintió un gruñido y que jalaban una silla que tengo ahí en la cocina. Ujú. Sí. Y ahí fue todo. Bueno, pero pero esas fueron las 3 ocasiones que nosotros hemos sentido eso. hemos sentido eso. Ahora, es una cosa interesante, ¿no? Porque si tú estás en un contexto desesperante, que no puedes abrir los ojos, no puedes Sí. moverte, te jalan la frazada, Exacto. sientes un gruñido y como no puedes abrir los ojos, tú Sí. no puedes saber qué cosa hay ahí. Exacto, doctor, Pero- imagínese cómo yo me sentía. Pero lo curioso es de que tú dices que le rezaste a Dios y te dormiste. O sea, es como que si esa oración Pero te yo hubiera estaba dado consciente. tranquilidad. Yo estaba consciente Ujú. de lo que estaba pasando. No, pero ¿cómo? O sea, yo lo que me refiero es cómo esa oración te pudo tranquilizar sí. tanto que te quedaste dormida, Le ¿no? dije, Dios Padre, ayúdame porque yo no puedo. Defiéndeme porque no puedo defenderme. Entonces ahí
no sé, me habrá escuchado Dios que lo claro, le pedí que te ayuda relajó, sí, te no tranquilizaste, sé, me te dio dormiste. un sueño profundo, sí, me dio un sueño profundo. Es como una y confianza, creo que ¿no? Dios actuó en ese momento. Claro, sí. a eso quiero apuntar, a eso Sí, me refiero, ¿no? así es. Porque una persona que está en una situación así, o sea, yo no me duermo ni loco, ¿no? O sea, imagínese, doctor, cómo me sentía yo. Claro, o sea. Sí, después tengo otra. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿También se cortó? Bueno, en fin, pero miren, yo les quiero contar algo rapidito que creo que el día de ayer, cuando hicimos el programa de la oración a la señora, ¿no es cierto? Que he tenido muchas llamadas, me han escrito, y bueno, agradeciendo las palabras de aliento, las palabras de saludo, por esta conexión que hicimos con esta señora que estaba desesperada. Y espero, señora, no me acuerdo su nombre, Ana creo que se llamaba, que le ha ido mejor, le ha ido muy bien. Miles de oyentes han estado orando por usted, estoy totalmente seguro de eso, y eso tiene sus frutos, ¿no? Pero lo que quería decirles es lo siguiente, no sé si el día de ayer lo comenté, cuando estuvo acá con nosotros el padre Miguel, yo le conté una anécdota a él, ¿no? Y yo le dije, justo que coincide, bueno, de una manera se parece a lo que contó Silvia, ¿no? Que no sé si lo conté, bueno, en todo caso lo repito porque me parece interesante decirlo. Yo salía de un programa de Viaje a Otra Dimensión, estaba sumamente cansado, ustedes me comprenderán, ¿no? 2 horas hablando de monstruos, demonios, uno se cansa, la adrenalina está alta, pues baja, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa y la verdad que ya no me alcanzó el tiempo y ¡pum! Me recosté en la sala, en el sofá y me quedé dormido, totalmente dormido, seco. Y en sueño me pasó algo que realmente no me pasa, pero bueno, en fin, esa vez pasó. Yo me soñé, pero fue algo tan real, que algo o alguien o algo maligno me alzaba del sofá, me agarraba al cuello y yo me sentía como que estaba con mis pies flotando, o sea, al aire, y esta cosa o lo que sea me agarró el cuello y como que me venía a ahorcar. Y yo no podía defenderme, hacía lo posible, pero no podía defenderme. Y este día me tenía agarrado así. En eso yo no sé por qué dije una frase que yo no acostumbro, no la tengo, digamos, en mi chip inmediato, ¿no? Dije, Jesús en ti confío, ¿no? Así dije, Jesús en ti confío. Y al decir esta frase, todo desapareció y como que me derrumbé en el sofá. Bueno. Y me quedó eso, ¿no? Yo lo comenté después con mis amigos, etcétera. Qué raro. Pero esa frase fue como que... Claro, porque yo siempre cuando a mí me llaman por teléfono me dicen, doctor Choi, ¿qué podemos hacer? Bueno, digan esta frase que es la sangre de Cristo tiene poder, ¿no es cierto? Siempre yo repito, eso mis padres me enseñaron, yo lo digo, etcétera. Pero dije, Jesús en ti confío. Bueno, entonces lo que pasó fue que el día que tuvimos acá al padre Miguel Basalo, una publicidad me dice, oye Anthony, tengo algo para ti, me dice, me han enviado de Polonia una imagen que la voy a mostrar acá, ¿no? Es una imagen del Señor, del Jesús del Señor de la Misericordia, ¿no? Que es esta imagen que está acá, que es una imagen que muchos católicos la tienen en sus casas, que es un Cristo y del corazón de Cristo sale un haces de luces, ¿no? Y yo no sabía que eso venía de Polonia, que hay toda una historia de un rollo de Polonia, ¿no? Ya, muchas gracias, padre, por el obsequio, muchas gracias, padre. Y acá dice algo, le digo, padre, Jesaú, Pasititikiu, Tabimi. ¿Qué dice? Me dice en polaco, en polaco. Esa es la frase del Cristo de la Misericordia, Señor de la Misericordia. ¿Y qué significa, padre? Me dice eso en Jesaú, Pasititikiu, Tabimi, significa Jesús en ti confío. O sea, fue una cosa alucinante porque justo el padre Basalo me regaló esto, trajo acá, fue algo que vino de Polonia, y justo con la frase que yo dije hace 3 meses cuando fui, entre comillas, atacado, ¿no? No lo sé. Algunos hablan de coincidencias, otros hablan de sincronías. Yo creo, como ustedes seguramente también lo saben, que en el mundo, en las dimensiones, en esta realidad no existen las casualidades, sino todo tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, cada uno tiene que hallarlo. 10:31, pausa, regresamos. Testimonio paranormal con Anthony Choi. Seguía escuchando al gatito. ¿Ya? Y el gatito, o sea, seguía subiendo por la parte de mi pierna, y lo curioso es que yo sentía sus patitas. Pero no lo veías, solamente lo sentías y lo escuchabas.
todo estaba oscuro y cerraba Claro. mis ojos de miedo, ¿no? Claro, claro. Cerraba claro. mis ojos de miedo, no quería abrirlos. ¿Y qué pasó? Y llega un punto donde que el gatito se pone por mi pecho ¿Ya? y su rostro, siento su rostro de ese gatito, porque Ya. era un gatito así de movido, de un gatito chiquito, ¿Ya? me pega mi rostro, ¿Ya? por la parte de mi nariz. Y lo curioso que ese gatito, Sí. o sea, empieza a empujar su cabeza contra mi cara, ¿Ya? empieza a empujar y llega un punto donde que ya yo estoy totalmente asustado, pues, ¿no? Ya Ya. no quiero asustado. Claro, ¿y? Y ese gatito llega a entrar dentro de mi rostro. Solo por VR Django. Muy bien, queridos amigos. Esta noche estaba en el tema que nos ocupa el diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Va a estar con nosotros en breves momentos el historiador Richard Chue, destacado historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y lo que yo voy a pedir a mis amables oyentes y televidentes, que nos llamen a contarnos si ustedes han tenido una experiencia, no sé hasta qué punto, con el tema demoníaco, con el tema del diablo, alguna experiencia de ese tipo. No sé si habrá muchas llamadas al respecto, o de repente sí, ¿no es cierto? Pero sería interesante que nos puedan llamar para contarnos estas experiencias al 212-5353, 212-5353. Yo tengo una experiencia, yo no directamente, pero yo sí tengo una experiencia de un familiar que cuando era niño nos contó, no sé, ¿no?, que él estaba en su cama. Es un familiar mío, ¿no? Estaba en su cama, de repente no sé cómo se despertó, y en su cuarto vio que en un banco que había en la sala había un ser rojizo, un ser desnudo, con una apariencia, ya ustedes imaginan, ¿no?, con cachos y todo eso, ¿no? Y este familiar lo quedó mirando aterrorizado, era un niño, y sobre todo cuando este ser gira y lo queda mirando, ¿no? O sea, hace una conexión con la mirada, y lo que él dice que este demonio le hizo así, un gesto así, le puso el dedo en la boca, un gesto de silencio, y agarró, se elevó y se metió en el techo, o sea, atravesó el techo, ¿no? Podría haber sido una pesadilla, ¿no? Pero de esas historias también hay, podrían ser también verdad, ¿no? Y por eso llámenos al 212-5353, 212-5353. En estos momentos estamos aquí ya en nuestra cabina con Richard Chue. Él es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y justamente está preparando una ponencia, una serie de conferencias a propósito del aniversario de Lima, y justo vamos a conversar acerca de este y otros temas. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor Choi, y buenas noches a todos sus oyentes y televidentes ahora también, ¿no? Ok, bueno, creo que me comentabas que se acerca el aniversario de Lima y están preparando una serie de conferencias, algo así como Lima Bizarra, algo así. Amplíanos el concepto, por favor. Sí, bueno, en primer lugar agradecerle por la invitación, ¿no? Bueno, nuevamente aquí compartiendo el espacio con usted. Ya nos conocemos hace varios años. Claro que sí. Y bueno, sí, lo que estamos haciendo ahora en enero es, como todos los años también lo hacemos en la Universidad de San Marcos, es organizar un evento llamado el Coloquio de Lima, ¿no? Coloquio de Lima. Sí, que es la edición ya número 27, caramba. Y que la inició pues mi profesor, que en paz descanse, don Miguel Maticorén Estrada, ¿no? Un historiador sanmarquino, maestro de generaciones. Y bueno, yo también estaba un poco apenado, y porque usted se habrá enterado pues que falleció don Pablo Macera. Sí, ¿no? Justamente vengo del velorio también en la casona. Por eso de repente lo noto un poco afectado, Richard. Sí, bueno, el doctor Macera también es contemporáneo, ha sido amigo del profesor Miguel, ¿no? Y sería interesante comentar acerca de eso, amigos. ¿Falleció hoy día, ayer? Ayer en la noche. Ayer ha fallecido pues una de las lumbres del pensamiento histórico en el Perú, ¿no? Pablo Macera, que muchos inclusive lo consideraban pues una especie de augur del pensamiento histórico en el Perú, con siempre una posición muy innovadora, ¿no es cierto?, muy crítica con respecto a la época republicana, y luego se orientó sus investigaciones al mundo andino. Ha fallecido, ¿no? Don Pablo Macera,
una de las personas, unos intelectuales al cual yo admiraba muchísimo, ha fallecido y justamente es una pérdida para el Perú, aunque ella es una persona de avanzada, pero que su pensamiento era muchas veces radical y muchas veces muy innovador, Richard, ¿no? Sí, don Pablo Mazzola fue el eterno rebelde, ¿no? El eterno rebelde, sí, ¿no? Un pensamiento siempre muy en avanzada con respecto a sus colegas, ¿no? Sí. Y incentivó también a muchos de sus alumnos a tener esa perspectiva. Entonces, para los sanmarquinos, para los historiadores y para la sociedad peruana en general, ¿no? Es una gran pérdida. Una gran pérdida, ¿no? Claro que sí. Y pues ya tenía el compromiso con usted, así que tuve que venir. Bueno, claro. igual siempre es un gusto, ¿no? Para hablar también sobre este tema que estamos impulsando en la Universidad de San Marcos. Como le decía, mi profesor falleció hace 5 años, don Miguel Mati Corena, y él tenía este interés pues por revalorar la historia, tradición de Lima, y siempre en enero, aprovechando el aniversario de la ciudad, se hace este evento, que también ahora cuenta con el apoyo de la municipalidad, ¿no? Entonces se van a hacer en 3 fechas, el 28, 29 y 30 de enero, y a nosotros nos toca el día 30 en la casona de San Marcos desarrollar una mesa que hemos denominado Lima Bizarra. Lima Bizarra. Sí. ¿Y por qué el título y qué temas van a tratar? Bueno, es una mesa compuesta por 4 colegas, ¿no? 2 amigas y un colega, en la que vamos a hablar acerca de temas que de repente no son tan recurridos, ¿no? O que tienen una singularidad con respecto a lo que habitualmente se trata por los investigadores, ¿no? Claro. Entonces tenemos allí a la politóloga Patricia Caya, que va a hablar sobre las revistas pornográficas en Lima y su mensaje político, ¿no? A partir de los años 70 hasta la década del 80, ¿no? Que fue parte de su tesis también aquí y en Francia. Y luego tenemos a la arquitecta Marjorie Mesa, ¿no? De la UNI, que ella nos va a hablar sobre los espacios en Lima dedicados a la prostitución y cómo eso ha afectado también al entorno urbano, haciendo un análisis en la historia también, ¿no? Y por último el sociólogo Jorge Hernández, que nos va a hablar sobre lo que viene a ser el tema de la música del rock metal y su evolución aquí en Lima, ¿no? Entonces, y a mí me toca hablar... Son temas nuevos, ¿no es cierto? Dentro de este concepto de lo cotidiano dentro del pensamiento de la investigación histórica, ¿no? Sí, hay diversas perspectivas, como lo he dicho. Ahí están tanto sociólogos, arquitecta, politóloga, y yo soy el historiador. Claro. Pero todos nos gusta hacer pues trabajo interdisciplinario. Claro, y por eso siempre estamos en contacto con estos temas que nos son afines también. Claro. Y en su caso, ¿cuál es el tema que va a abordar? Bueno, en el caso mío estoy viendo lo que es la presencia del diablo en la historia de Lima. La presencia del diablo en la historia de Lima. Sí. Muy bien, entonces entremos de frente en materia. ¿Cómo se ha manifestado esta presencia demoníaca a lo largo de estos casi 4 siglos? Ya vamos para el quinto siglo, ¿no? El quinto siglo de la historia de Lima, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que en Lima, desde su fundación española, ¿no? Siempre ha habido, pues, digamos, por este afán religioso que trajeron también los hispanos, el tema recurrente también, pues, de la imagen diabólica, ¿no? Entonces eso ha estado presente en todo lo que viene a ser, pues, la mentalidad, digamos, de los limeños, los peruanos en general, ¿no? En general, desde la llegada del catolicismo. Claro. Entonces, y cuando los españoles vienen acá, pues lo que hacen también, al igual que lo que hizo la religión católica en el resto del mundo, es a todas las otro tipo de creencias, las fue denominando como idolatrías. Y claro, y hubo una persecución acá muy intensa, incluso pues. en la mentalidad andina no existe pues lo que viene a ser una imagen, digamos, diabólica. Diabólica. El diablo tal como se concibe el mundo católico, no existe esa imagen en el mundo andino. No, porque el mundo andino habla pues de fuerzas de la naturaleza, no es, es una religión. El tema de los sajras, por ejemplo, o el tema del supay. Claro, ¿no es cierto? El supay es, digamos, pues una imagen que los españoles tratan de acoplarla a la idea del diablo. Del diablo. Pero no necesariamente es claro, ello, ¿no? Claro. Es lo mismo que pasa, pues, por ejemplo, con esta denominación
del mismo demonio, ¿no? Que daimon pues es un término griego que no necesariamente alude pues a un la ser fuerza maligno. del mal. Claro. Daimon, ¿qué significaba en griego? Tiene pues ese espíritu nada más, ¿no? Puede ser una denominación incluso para una persona que también trata de entender, digamos, aspectos más allá de lo cotidiano, ¿no? Para un sabio puede ser un daimon, ¿no? Entonces, pero cuando llega la religión católica, eso pues ya lo configuran también como una imagen peligrosa. Y se convierte en el demonio. El pues, demonio. ¿no? Que es una de las tantas denominaciones que tiene el diablo, en realidad. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, yo estaba en las fiestas de la Virgen del Carmen de Paucartambo, en el Cusco, en donde existen unos personajes llamados los Sajras, que son como una especie de diablillos, pero que tiene otro concepto, ¿no? Diablillos traviesos, alegres, que están fastidiando a las personas que están ahí en la procesión de la Virgen del Carmen de Paucartambo. Es un concepto totalmente distinto al católico. O podemos recordar también en el tema al sur del Perú, en Puno, ahora que viene febrero, ¿no? en la fiesta de la Virgen de la Candelaria, donde están pues las diabladas, ¿no? Que son más bien festivas, son bailes festivos, masivos. Pero vamos a hacer la pausa y vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos llamen, oyentes y televidentes que nos llamen al 212-5353, 212-5353, para que nos cuenten, ¿ustedes han tenido una experiencia con el diablo? ¿No? Con lo demoníaco, ¿es posible? No estamos hablando acá desde el punto de vista histórico, de las tradiciones, ¿no es cierto? Pero en lo vivencial, en lo existencial. ¿Ustedes que me están escuchando han tenido alguna experiencia? Llámenos al 212-5353, 212-5353. Ya regresamos. Solo por Vía Yango. El Diablo en Lima y leyendas y tradiciones demoníacas de la capital. Estamos con Richard Chugué, él es un destacado historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que justamente entre poco va a hacer una ponencia interesante acerca de este tema, del punto de vista de la historia, no es el proceso histórico en Lima, pero también tenemos llamadas del público que nos van a contar sus propias experiencias con lo demoníaco. Vamos a ver. Aló, muy buenas noches. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A otra dimensión. Aló. Elsa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te habla Elsa de Surquillo. Muy bien, doña Elsa, cuéntanos qué tal, qué novedades, ¿cómo está? Mira, yo había llamado por otra cosa porque yo he visto la luz, pero me dicen que tengo que contarte una historia del demonio. Bueno, si es que ha tenido alguna historia, ¿no? Yo te voy a contar, cuando tenía 9 años y tenía mi hermana 8 años, nosotros teníamos una negrita que nos cuidaba en la casa. Entonces esa negrita todas las noches hacíamos disquetas en el espejo que había en el cuarto, había le decíamos, se te va a presentar el demonio, no haga morisquetas, y ella seguía haciendo morisquetas hasta que un día estábamos, mi hermana y yo ya acostadas, entonces se presentó el demonio, un de cacho con rabo largo y todo rojo y bailaba y todo, y la negrita seguía haciendo morisquetas. Entonces yo agarré a mi hermana, la abracé fuerte, había un crucifijo y le puse delante de ella y me puse a rezar el credo, el Padre Nuestro, todo, y vimos como el demonio se hizo como una bola y desapareció. Después la negrita se volvió loca, tuvieron que llevar al manicomio. Ah, sí, pero lo que yo no entiendo era, esta negrita, tal como tú la mencionas, era como una nana de ustedes, ¿no? De que las cuidaba, ¿no es cierto? Nana, era la sobrina de la nana que nos cuidaba. Claro, pero lo que no entiendo... Claro, lo que no entiendo es esta aparición demoníaca, ¿dónde salió, cómo surgió, cómo apareció en la habitación? Mira, no sé cómo apareció, pero había un cuarto donde había trastos viejos, un montón de trastos viejos. Entonces por ahí salió por esa puerta. Entonces yo me quedé pues anonadada mirando. Tenía 9 años, no era una persona adulta, no era una niña. Y mi hermana tenía 8 años. Entonces yo lo único que hice fue coger a mi hermana, ponerle el crucifijo delante de ella y empezar a rezar, porque estábamos en colegio de monjas, o sea que lo único que hacíamos era rezar. Claro. Entonces, hasta que se desapareció el demonio, porque tanto rezo el credo, un montón de cosas, se desapareció. Ahora, la pobre niña, porque esta también era una niña, tenía 15, 16 años, algo así. Claro, ahora, esta nana morena, ¿por qué hacía morisquetas? Entiendo, hacía muecas, hacía gestos. No sé por qué hacía morisquetas en el espejo, la verdad que yo no sé, veía algo.
no sé, ¿no? Y después de que se volvió... Decíamos, no haga morisquetas. Ya. Pero después... no, ella seguía haciendo sus moriquetas y la pobre chica terminó en el manicomio. ¿Sí? Ah, caramba. Bueno, muy bien, Elsa. Bueno, gracias por compartir esa historia de niñez. Hay mucha historia de niñez relacionada con el tema del diablo también, interesante. ¿Tenemos otra llamada? De Leonardo. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor Anthony Choi. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Leonardo? Yo vivo en Los Olivos, pero ahorita estoy saliendo de la chamba de Lobo Liguereta. Muy bien, Leonardo. Cuéntanos, ¿tienes alguna historia al respecto del tema esta noche? Afirmativo, mi estimado doctor. Yo soy el hincha número 1. Ya todos los fines de semana nomás. Ya. Bueno, para los fines de semana para verlo. Bueno, ahora estamos diarios, pues estamos diariamente. En Radio Capital, un día he mandado en el WhatsApp, he mandado 3 videos. Que no sé afirma. Si será OVNI. Sí. Ya, no sé si lo puedes revisar. Ya. Ha sido a las 7 de la noche. Uy, ¿cuánto has enviado este video? ¿A dónde lo has enviado? Al que decía Radio Capital. Ya, al Facebook de Radio Capital. Capital Opinión debe ser. Ya, lo vamos a chequear, Leonardo, lo vamos a chequear. Son 3 videos. Ya. A las 7 de la noche. Ya. No aparecía estrella. Ya. Disculpa que te corte lo del demonio. Sí. Pero, quería aprovechar la oportunidad porque no aparecía estrella. Okay. Y alumbraba para el lado de como 15 va al Estadio Bonilla. Sí. Yo estaba Tomás Marzano con Villarán. Ok. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a revisar el Facebook para ver acerca de tus imágenes, Leonardo, ¿eh? ¿Ok? Ya. Muy bien. De rato bajaba el brillo, subía el brillo, pero no era un avión. No era un avión. Bueno, vamos a ver si descartar si es un astro, ¿no? También, ¿no? Y ya, te lo dejo eso de tarea y regresando al tema. Listo. Tenía 10, 12 años aproximadamente. Ya. Ya, a mí me gustaba jugar con las cartas. Ya. En casinos normales, un amigo me dice, oye, ¿por qué no me lees las cartas a ver si me liga con una chica? Ya. Entonces comencé así a leer las cartas de la nada. Ya. De la nada comencé a leer las cartas y me salía así, que va a salir bien tu relación. Ya. Y se pasaron la voz que yo leía las cartas y venía a mi casa y les leía las cartas. Y tenías 12 años. Sí, como jugando. Como jugando, qué gracioso. ¿Y ahí? Entonces ya, pues yo comencé a leerlo. Ajá. Y algo me decía, tarot, que compre el tarot. Pero como era chico todavía, claro, no tenía plata para el tarot. Ya. Y una vez una pareja sí me asustó porque me dijo, ¿cómo está la pareja? Ajá. No le va a ir bien. Ya. Pero en la carta me decía que uno de los dos iba a fallecer. Uy. Entonces, eso que como que me puso así... piel de gallina, ¿no? Y como que me asusté para la edad que tenía. Claro. Entonces, no, ¿cómo va a salir esta carta? Decía, no le voy a decir, solamente le decía que está un poco delicado de salud, que se cuide el chico, que se cuide, ya. Entonces dije, no, ya no quiero leer más. Ya. Pero para eso, o sea, a mí alguien me dijo que siempre hay alguien que atrás de la oreja te susurra. Ok. Ya, y yo no sabía qué era. Ya. Ya, entonces un día agarro, o sea, no un día, sino ya varias veces que quería dormir, echado de frente, sí, y veía que me ahorcaba. Ya. Clarito veía la cara de un demonio, ya con sus cachitos y todo, pero feo, horrible, ya. que me ahorcaba. Entonces, ya. Eran varias noches que no podía dormir. ¿Qué te pasaba eso? Ok. Ya, entonces, decía, ¿qué pasa? ¿Qué? Un amigo me dijo que ya la facilidad que te daba para leer las cartas, ese demonio era el que te estaba fastidiando en la noche. Ajá. Entonces dejaste todo eso. Dejé todo eso y me dediqué más a la iglesia. Y pasó eso, ¿no? De que empecé a rezar y fue una cúpula que como una aureola que cada vez que rezabas desaparecían cualquier persona que te quiera hacer daño, ¿no? Muy bien. Un escudo de Dios. Muy bien. Ok, Leonardo, bueno, gracias por compartir tu historia, y también igual nuevamente de niñez, ¿no? Con el tema del diablo. Gracias, Leonardo. Bueno, estamos con Richard Chugué, es destacado historiador, y bueno, me contaba Richard que a propósito de estos coloquios de Lima ibas a tratar el tema acerca del diablo. Y de un contexto histórico, ¿cómo se relaciona el diablo con la historia de Lima? Claro, yo en primer término quiero precisar que yo no soy satanista ni nada. No, eso está descartado, lógicamente. Simplemente
considero pues que el diablo como representación es algo que ha estado muy presente también en la cotidianeidad. Claro. Y es necesario también pues tratar de explicar en base al pensamiento que tenían los limeños a esta figura, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, el interés básicamente vino porque el año pasado se conmemoraron 100 años del fallecimiento de don Ricardo Palma. Claro. Entonces hubo una serie de eventos y bueno, a mí me encargaron hacer un pequeño artículo sobre el tema que yo prefiriera, ¿no? Y bueno, yo estaba muy interesado en base a lo que desarrollé o sigo desarrollando para la tesis de maestría, que es el tema de los escribanos limeños. Y bueno, un escribano famoso pues en las tradiciones de Palma es precisamente don Dimas de la Tijereta. Exactamente, este escribano pues que le vende su alma al diablo. Es una tradición de Ricardo Palma, incluso, ¿no? Exacto, es una tradición que hace alusión a la venta del alma para obtener el amor de una jovencita que era Visitación, ¿no? Visitación. Sí, siendo don Dimas pues ya un anciano, ¿no? Y precisamente perteneciendo a un gremio que había sido tan asociado también a lo avaro, a lo prácticamente sin alma. Sin ¿no? alma, como son los escribanos. Sí. El escribano es una labor que ahora se equipararía a qué profesión. Notario. A la de un notario. Sí. Pero también pues ayudaban como, digamos, no quiero decir el término tinterillo, pero también al hacer documentos legales sabían mucho de lo que era pues la legislación y todo esto, y ayudaban a la gente a poder tener a enfrentar pues algunos problemas en el ámbito jurídico, ¿no? Y en la tradición de Ricardo Palma, don Dimas de la Tijereta vende su alma al diablo para conseguir el amor de esta damisela, joven damisela, Visitación. Y al final, ¿cómo termina esa historia? Bueno, es todo un tema. Mire, yo quería hacer referencia también al tema de que no es un hecho que solamente se vea en Ricardo Palma, sino que en la tradición literaria hispana hay una fuerte presencia del diablo, y eso es algo que también nos heredan pues los españoles al venir aquí, ¿no? Claro. En España se habla mucho en diversos pues autores con respecto a lo que viene a ser también, no al diablo necesariamente como un enemigo, ni siquiera. Incluso se suele invocar, por ejemplo, este famoso diablo cojuelo. Ahí se llamaba el diablo cojuelo. No, es un diablo pícaro, ¿no? Pícaro, y que ayuda, por ejemplo, en los amoríos, ¿no? Hay diversos escritos que hablan. Luis Vélez de Guevara, en 1651, tiene una obra llamada El diablo cojuelo, pero el diablo cojuelo en realidad es un personaje presente en la mentalidad de los españoles. Entonces, y tanto así que no había pues personas pobre o de mucho dinero que no lo citara en algún momento en su vida para poder pues tener el favor de la persona deseada, ¿no? Y ese tipo de mentalidad es la que nos lean los españoles también, pero aparte también está pues por ejemplo este libro que es el de Goethe, ¿no? El famoso Fausto. Sí, a fines del siglo XVIII. Claro, Fausto, ¿no? Goethe, bueno, es una de las lumbres pues de la literatura alemana. Exacto. Y tengo entendido que el Fausto lo escribió a los 80 y tantos años, ¿eh? Sí, bueno, Fausto recoge también una tradición europea, ¿no? Sí. No es una historia que invente Goethe, sino que él está recogiendo, le da obviamente la caracterización propia a su pluma, pero está recogiendo una tradición popular, ¿no? Sí, de la venta del alma, ¿no? Exacto, al diablo. Sí. En el caso de Fausto pues tiene otro fin distinto al de don Dimas, ¿no? Porque en el caso de Fausto sí, la Margarita, que es la chica que es la que es seducida por estas artes, estas malas artes, digamos, ella sí se redime y llega pues a tener una armonía con Dios. En cambio, lo que ocurre pues con Dimas de la Tijereta y su amada Visitación es totalmente distinto. Porque, ¿Cómo terminó ese romance forzado? Bueno, Visitación se vuelve prácticamente loca porque se da cuenta pues que al final no había hecho algo natural enamorándose con una persona tan mayor. Por acción pues de un tema diabólico, y es encerrada en un beaterio, ¿no? Mientras que Dimas, pues ese sí es parte ya de la tradición, digamos, sarcástica, pícara de Palma, logra librarse de ser llevado al infierno por haber vendido, pues en realidad no su alma, sino su almilla. ¿Y la almilla era? Es una especie de camiseta interior, ¿no? O sea, se le vende la almilla al diablo, y la almilla era un BBD. Digamos así. Vamos a hacer la pausa y vamos a seguir hablando de estas historias sabrosas de la tradición limeña,
y sus historias al 212-5353, 212-5353. Ya regresamos. Solo por Vía Yango. El Diablo en Lima, leyendas y tradiciones demoníacas en la capital. Está con nosotros Richard Chugué, destacado historiador, y estamos hablando con él acerca pues de estas tradiciones del diablo en nuestra capital, y hablábamos pues de una de las tradiciones de don Ricardo Palma, don Dimas la Tijereta, ¿no? Un notario, bueno, escribano, se decía antes, que vende su alma al diablo para conseguir los amores de una bella dama visitación. A todo esto, en la obra de Palma se habla de las edades. ¿Qué edades eran? Bueno, se dice que don Dimas era ya un anciano y que visitación era prácticamente una quinceañera, ¿no? O sea, no era un 40-20, era un 80-20. No, claro, y bueno, pues no actúa solo Palma. En la tradición habla de que la tía Visitación, que es una anciana también, es la que prácticamente acepta que él entre y le dé regalos, etcétera. Era como en la famosa novela de España, ¿cómo se llama? La Celestina. La Celestina, sí. ¿no? Que era, bueno, en fin. Pero hablabas tú de que en esa obra, no sé si en Palma o en otras obras parecidas, se habla de un lugar en el Rímac en donde en la antigüedad había reuniones de brujas o aquelarres, ¿no? ¿Cómo es esto, claro, Richard? En la tradición de Dimas de la Tijereta se hace alusión al Cerro de las Ramitas. Cerro de las Ramitas. O al Cerrito de las Ramas también le dicen, ¿no? ¿Dónde queda esto? Eso queda en la Alameda de los Descalzos, muy cerca del convento, muy cerca de lo que es el Potao también. El Potao de la Policía Nacional. Es un pequeño cerro que ahorita está pues habitado, hay muchas casitas allí. Yo había traído unas fotos, pero creo que no las van a poder ahí vamos a ver si la podemos poner, ¿no? Ahí hay un material, ¿no? Que está pendiente. Y bueno, en la tradición se dice que don Dimas pues atribulado porque no obtenía lo que él quería a pesar de darle costosos regalos a Visitación, empieza pues a proferir, invocar al diablo justamente en este lugar que es el Cerro de las Ramas, ¿no? Y se le aparece enviado pues por Satanás, su mensajero, que en la tradición va a ser Lilith. Pero bueno, nosotros sabemos que Lilith en realidad no es un mensajero del diablo, sino que es la primera mujer de Adán. Exacto. En la tradición judía. Sí. Bueno, pues una libertad literaria que se toma Palma, ¿no? El hecho es que hacen este famoso contrato allí y luego pues de obtener los favores se le va a pedir a don Dimas que entregue su alma y él dice que no, pues porque él había prometido su almilla, ¿no? Su almilla. Sí, y va hasta el infierno, va a ser juzgado por antiguos pues juristas que estaban también en el infierno y le van a dar la razón a Dimas, ¿no? Ahora, yo quiero un poco señalar un poco, porque mucha gente del Rímac nos está escuchando. Esta zona del cerro de las ramas era conocida en la antigüedad como que ahí se reunían las brujas. ¿Cómo era ese tema? Palma hace alusión en otras obras, como por ejemplo Anales de la Inquisición, ¿no? Y en las mismas tradiciones peruanas acerca de que en el Cerro de las Ramas se hacían entierros cuando no se podían hacer dentro de las iglesias, ¿no? Porque las iglesias eran los antiguos cementerios coloniales, ¿no? Entonces cuando uno había sido muy lujurioso, muy pecador, etcétera, se hacían pues en lugares, digamos, como el Cerro de las Ramas, ¿no? Entonces era un lugar, digamos, pesado. Aparte de eso, se dice, o decía Palma también, que en ese lugar se solía aparecer el diablo, ¿no? Y por eso podría ser un lugar de aquelarres, ¿no? De aquelar o reunión de brujas, digamos, ¿no? Entonces a todas las personas que viven en el cerrito que está al costado del Potao, ya sabes esa zona de la tradición, ¿qué es lo que dice, no? Claro, pero no hay que asustar a la gente tampoco. No, ya sé, es una broma que le hago, Ricardo Palma dice, él escribe en el siglo XIX, que ya no se aparece el diablo en este cerrito de las ramas, dice en algún momento sus tradiciones. Ya, ¿no? Okay. Ahora, hay algunos lugares de Lima que tienen una relación pues con el de la cola, ¿no? En el sentido de los nombres de las calles. Cuéntanos cómo es eso, Richard. Sí, bueno, son calles que ya han perdido también su nomenclatura original por la evolución urbana de la ciudad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la actual Plaza San Martín. Ya, la Plaza San Martín. Sí, esa plaza pues se construye en el centenario de la República. Claro. ¿No? Hace ya casi 100 años, pero antes de eso la Plaza San Martín pues ubicaba varios espacios públicos en sí. Estaba allí la estación de tren, estaba allí también un antiguo convento. Entonces una calle que se destruyó para hacer lo que es actualmente la Plaza San Martín y que estaría ubicado más o menos por el Portal Cela en la actualidad. ¿Portal Cela cuál es? Es el que está, bueno, casi al frente del club el Club Nacional. Club Nacional. Sí, ese es. Sí, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Ya? Esa calle se llamaba la Faltriquera del Diablo.
Esa calle es la Faltriquera del Diablo, que es el bolsillo, me dices, el bolsillo del diablo. Es un bolsillo largo, ¿no? Y no es la única denominación así. En España también existen, en Arequipa también existe una Faltriquera del Diablo. Y Palma tiene una tradición también con respecto a eso, ¿no? Él habla, por ejemplo, de que allí vivía una persona, un monje que había logrado sacar prácticamente del bolsillo del diablo a muchas almas perdidas. Por eso es que se le dio ese nombre. Pero en realidad, pues lo más sensato sería, por la misma configuración que tenía alargada, se le dio ese nombre del bolsillo del diablo, por ser un poco peligrosa también. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí ya esa calle que era de la Faltriquera del Diablo ya no existe. No existe. Estaba dentro de lo que ahora es la Plaza San Martín, ¿no? En el extremo. En el extremo de la Plaza San Martín. Muy bien, vamos a recibir otra llamada, a ver, de nuestros oyentes y televidentes. Al 212-5353. Aló, muy buenas noches. ¿Aló? Hola, Mariela, ¿cómo estás? Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Mariela, te pido un gran favor. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Muy bien. Mariela, te pido un gran favor, de repente si puedes bajar el volumen de tu radio y o televisor, bájalo totalmente para que no se acople y hablamos solamente por el celular o teléfono. Un minuto. ¿Ya? Lo que voy a hacer es que te tengo en altavoz. Minuto. Eso era, el altavoz. Claro, baja el altavoz y conversamos directamente al teléfono. Sí. Muy bien. Sí. Perfecto, Mariela, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Bueno, vale la pena la espera. Sí. Bien, felizmente, gracias. Bueno, mira, yo tengo, en realidad tengo 3 historias. Ya. Ok, te escuchamos. 3 historias que de hecho tienen que ver con el diablo, acerca del diablo. A ver. Bueno, mira, esta historia, la primera, yo la escuchaba siempre a mi madre. Ya. De niña, ¿no? Mi abuela se casó muy joven. Ya. ¿no? Y bueno, mi abuelo era militar. Y bueno, esto sucedió en Jesús, que es pues la Puna, ¿no es cierto? Ok. Mi abuela había dado a luz y se mudan pues porque mi abuelo tenía un cargo importante en ese momento, no era como una suerte de comisario. Entonces le dan una casa pues, mi abuela muy joven, ¿no? Tendría sus 14 años, mi abuelo como 20, algo así, y había dado a luz, ya tendría 15, y bueno, tenían a la bebé pues recién nacida, y me contaba mi madre que siempre la bebé lloraba, y ellos, bueno, como eran padres primerizos no sabían qué pasaba, ¿no? Hasta que una noche, porque la bebé dormía en una habitación contigua, y resulta de que, bueno, mi abuelo se despierta porque mi abuela entró en pánico y él no sabía por qué, y dice que se levanta a medianoche a ver qué pasaba con la bebé porque no paraba de llorar, y resulta de que él dijo, bueno, seguramente es que tiene hambre o que tiene frío, la típica, ¿no? O que se ha orinado, y resulta que ve una luz muy potente, ¿no? Y entonces se acerca a la niña y ve, como decirte, el perfil del diablo, que era una cabra, ¿no? Inmenso. Dice que era una cosa impresionante y que se abalanzaba a la cuna de la bebé. Entonces mi abuelo lo que hizo es inmediatamente coger a su hija en brazos y se la llevó a mi abuela, y obviamente mi abuela no quiso volver a pasar una noche más en esa casa, y se habían mudado recién. Tuvieron que buscar una casa de inmediato al día siguiente, y así lo hicieron, pero el caso es que cuando ellos ya se habían mudado, luego de esto se muda otra familia a esta casa, y al cabo de un corto tiempo esta familia dice que eran muy humildes, ¿no? Y de repente millonarios, llenos de oro. Dice que una cosa impresionante, y por ahí se decía de que en esta casa había habido un entierro. Entonces esta familia que había ido a vivir luego de mi abuela habían sacado ese entierro, y por eso era la aparición del diablo pues, en esa casa. ¿Y esta casa dónde quedaba? ¿En qué provincia? Eso era en la sierra, pues eso es en Jesús. Ya. Que es un pueblito pues
en la serranía, ¿no? Ya, ok. Bueno, esa es la primera historia que yo escucho y después contada también por mi abuela que murió a los 100 años, ya hace varios años. Ya. Bueno, en la segunda historia me sucedió a mí y a mi hija. Yo soy maestra y he vivido en Ancash. Por varios años, ¿no? Ya. Entonces, nos asignaron una casa y yo estaba viviendo con mi hija, una niña de 10 años, ya. ¿no? Sí. El papá trabajaba en Lima y nosotros, bueno, esta casa muy bonita. Me contaban muchas historias que yo en realidad, no, a veces uno escucha, pero como que no quieres creer, porque, bueno, yo dije, bueno, mientras a mí no me pase nada, no hago caso. Claro. Y una noche estábamos durmiendo, bueno, ya mi esposo había ido a vivir con nosotras allá, a Huaraz. Este sitio se llama El Pinar, ahí está el colegio de Antamina ahí. Y nosotros estábamos durmiendo. Yo tenía 4 perras en ese momento de varios tamaños. Ya. Y nos acompañaban en mi dormitorio y de pronto a veces yo a las 2 de la mañana, 3 se me ocurre tomar agua, o a veces pues quiero miccionar, ¿no? Claro. Pero en esta oportunidad me despierto para miccionar, pero mis perras estaban muy agitadas, ¿no? Ya. Empezaban a saltar, a aullar, ¿ya? Entonces, yo percibo una cosa extraña y siento que abren la puerta de la casa. Esta casa era como una especie de dúplex. Pero en el primer piso estaba pues la puerta principal y yo siento que abren la puerta, la tiran y yo dije, es mi esposo, porque mi esposo trabajaba de noche. Entonces yo tenía el celular a mi lado. Entonces, bueno, yo dije, pero como mi esposo es bromista, yo dije, bueno, pues seguramente nos va a hacer una broma. Mi hija se despierta automáticamente y hemos sentido un trajín terrible en la sala, que se ha sentado en el sillón, ha entrado a la cocina, abría se escuchaba como que lavaban platos. Entonces, como mi esposa es comelón, yo dije, este bandido seguro se ha metido, ha regresado del trabajo y está comiendo, pues, ¿no? Había con la refrigeradora, yo sentía todo, pero estábamos mudas y las perras aullaban como locas. Entonces ya entré en pánico y lo que me asustó fue que escuché ¿cómo te digo? Como un gemido. Un gemido. Está muy agotado, hace era un hombre, ¿no? Evidentemente. Entonces mi hija me dice, mamá, ¿es mi papá? Entonces yo le digo... Ahí se empezaron a preguntar de que no era el papá el que estaba visitando la casa, pues, ¿no? Seguramente, pero yo sabía que no era. Aunque, no sé, era como una voz que imitaba a mi esposo, pero yo sabía que no era él, ¿no? Yo sentía que no, porque se me pararon los pelos, Entonces, ¿yo qué hice? Agarré el celular y este supuesto hombre subió la escalera y se paró en la puerta de mi dormitorio y era una cosa increíble, la chapa, porque estaba con llave. Vamos a hacer una cosa, estimada amiga, vamos a hacer una cosa, si me permites. Y no hay forma de que entren ladrones porque ahí tenemos... Entonces y al final, para redondear, ¿qué cosa pasó? La policía y todo. Bueno. Entonces este hombre, qué sé yo, nos asustaba horriblemente y parecía que quería entrar a mi cuarto. Y luego, bueno, nosotras asustadísimas, desesperadas, yo llamé a mi esposo al celular y mi esposo me dice, no, yo no soy, yo estoy trabajando, que estás loca, ¿qué tienes? Le digo, no, es que no estás durmiendo, estás soñando, no es una pesadilla. Le digo, tengo a alguien que está acá, no sé quién es, estoy como loca. Entonces mi esposo pensó que era un ladrón. Bueno, el asunto es que él llamó a la seguridad del condominio y cuando, mira, esto habrá sido todo cosa de media hora, creo. Y al final, ¿qué pasó, mi estimada amiga? Porque tenemos que hacer el corte. Locas, muertas del miedo, queríamos tirarnos por la ventana, porque yo dije en qué momento va a entrar. Y de pronto entra la policía y los vigilantes con su circulina en la puerta de mi casa. ¿Y qué había dentro? Se estacionan, el aullido y todo el laberinto paró.
O sea, definitivamente había una presencia pues ahí muy extraña. Bueno, quiero agradecer profundamente el comentar esta historia, que bueno, forma parte pues de que cuando abrimos los teléfonos y hablamos de estos temas y uno dice no va a haber historias, wow, hay muchas de nuestros oyentes y televidentes. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente la presencia acá de Richard Chuguey, destacado historiador. Y Richard, invitar a todos nuestros oyentes y televidentes de este evento que ya se viene, ¿no es cierto? El de los coloquios de Lima, y sobre todo para que puedan asistir a la conferencia esta que estás organizando. Sí, claro, la conferencia, bueno, el coloquio de Lima en realidad es el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31, tanto en la Municipalidad de Lima, el Archivo de la Nación, y el último día en la Casona de San Marcos, donde va a estar la mesa Lima Bizarra, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, creo que nos hemos quedado cortos de tiempo, pero había mucho más que conversar. Bueno, no hay problema, cuando vamos de repente a hacer una segunda parte, porque es un tema que francamente ha tenido muchas llamadas telefónicas, así que va a ser interesante cómo complementar pues todas estas tradiciones históricas con las historias de nuestros oyentes. Y bueno, tenerte ahí nuevamente para hablar de todas estas investigaciones históricas y nuevamente reiterar pues nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del gran historiador Pablo Macera. Richard, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y lo que viene a continuación también es un tema muy interesante. ¿Qué película de terror no te dejaron dormir? Bueno, muchas historias de que ustedes han escuchado ya no los van a dejar dormir, pero con todo esto pues ya van a pasar insomnes hasta las 6 de la mañana. Pausa, regresamos. Solo por VR Django. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bueno, vamos a escuchar ahí un soundtrack, creo que ha puesto ahí mi querido Johnny. A ver, escuchamos un ratito, por favor. O sea, no son cosas de matemáticas, no. Es el soundtrack de la película Pesadilla en Elm Street con Freddy Krueger, ¿no es cierto? Y justamente para que nos orienten al respecto, en nuestra ignorancia diabólico-cinéfila, está con nosotros Alexandro Octavio Herrera Suárez. Alex. Me acuerdo como Alex, ¿no? Cinéfilo. Y Mark Torres, sin el Dennis. Pero que no lo mencionara. Pero es que el Diablillo se queda por acá flotando, el Diablillo. Ambos son de las redes sociales de Entre Pelas. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por encantados de estar acá de nuevo. Emocionados como siempre. Bueno, ya arranca la temporada de Entre Pelas, cuéntanos cómo es eso. La tercera temporada de Entre Pelas arranca, y arranca bien porque arrancamos hoy día con buen pie, con caramba. Tu bendición. Ya, bueno. O tu maldición. No, yo tengo buena mano. Yo siempre que voy a comprar fruta le digo a la persona, señora, hoy día vende todo. Y vende todo, ¿ah? ¿Ve? Donde yo pongo la mano, florece la chica, iba a decir, pero bueno, en fin. No, de verdad, es así. En fin. Pero bueno, esta noche el tema es ¿qué película de terror no te dejaron dormir? Y hay muchas, pues, ¿no? Hay muchas. Alex, ¿no? La primera película que no me dejó dormir. A ti personalmente, a ti, ¿cuál fue? Fue El Aro. El Aro. Fue El Aro, porque me pasó lo de que terminé de ver la pela y me quedé, o sea, casi no terminé de verla porque me quedé dormido y al rato me despierto y la pantalla estaba con el... ¿De verdad? Igual que la película. ¿Pero tú viste la versión estadounidense-americana o la...? Claro, la americana. La americana, no viste la japonesa. Años después me enteré que era un remake, un remake americano, Ju-on the Grudge, ¿no? Que básicamente es La Maldición también. Claro, pero fue tu primera película, la primera película que no te dejó dormir. La primera película que me asustó en medianoche, pues, ¿no? Claro. La primera que no me dejó dormir, porque estaba muy chiquito, pero a mi mamá le encantaba, fue Chucky. Chucky, el muñeco diabólico. Tenía 5 años y en la puerta de mi cuarto había un muñeco igualito. Ambas películas han tenido su remake en 2019. Claro, sí. Claro. O sea, has tenido problemas con El Aro, o sea, ahí... El Aro tuvo su choque. No, digo la película, ¿no es cierto? No, claro, ¿qué pasa, Johnny? ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué tienes? Bueno, en fin. La última película de Laro que sacaron en el 2019 fue la versión, el capítulo final. Capítulo final. Que fue la versión de Laro en YouTube.
Claro, que se pegaba por todo. Hasta en el avión estaba el video y salía toda la... Sí. Y en tu caso, Mark, ¿qué película es la que no te dejó dormir? O ¿cuál te dejó el pelo tal impacto que te causó insomnio? No sé. La que no me dejó dormir fue 13 fantasmas. ¿Cuál? ¿La antigua o la moderna? No, la moderna. Porque yo recuerdo, yo soy un poquito hay una cierta diferencia. Yo he visto la de 13 fantasmas, la antigua en blanco y ¿no era blanco y negro? Sí, era blanco y negro. Wow. Y eso era alucinante, porque no eran los efectos especiales de ahora, pues, ¿no es cierto? Entonces era mucho ahí el tema del argumento y todo eso. Y claro, después he hecho el remake 13 fantasmas, que también fue muy bueno. Muy buena. Fue impresionante. Fue impresionante, pues, ¿no? Un toque de comedia. Pero yo recuerdo los 13 fantasmas de blanco y negro que daba miedo también, ¿no? Pero esa fue la primera, digamos. Sí, bueno, no ha habido remake luego de eso, pero no, en realidad cuando contaron los 13 fantasmas y por qué tenían que cazar a los 13, al final tenían que hacer un sacrificio y eran 14 al final. Todo eso me traumó, esa noche no me dejó dormir. Claro. Pero hay varias, una seguidilla de películas. Yo me pegué muchísimo con Pesadilla en Elm Street. Elm Street, claro. Y me pegué con todas. Apenas salía una, iba a verla, ¿no? Claro. Son de Elm Street? Son 6 que tienes que ver. Claro. Ya luego, las que salieron luego, que como las Jason X produjo en el espacio. el mismo actor, Claro, ya son más de lo mismo, darle vueltas a la tortilla, ¿no? Entonces, pero creo que lo más resaltante de esas 6 películas era que cada muerte era una versión diferente. Claro. Con una te tenías que... Lo que pasa es que también Freddy, Jason, Halloween, todo eso es un género aparte casi, esos son de slashers. Slasher, ¿qué son las slashers? Los slashers se les conoce a estos personajes y estas películas basadas en estos personajes que básicamente lo que hacen es... el slash, le claro, cortan. Entonces, ya tanto es tan simbólico ese movimiento o esas escenas que se vuelve casi un género por sí propio. El slasher. Que son los slashers. Ok. Y de las películas tradicionales o clásicas como El Exorcista, La Profecía, Masacre en Texas, ¿las nuevas generaciones cómo lo toman? ¿Le da el mismo miedo que antes o tanta película con tantos defectos ya como que ya baja un poco el miedo? Ese es uno de los temas que siempre tengo muy en la cabeza, que siento que lo digital como que le ha bajado el peso al terror. Inclusive en el caso del Exorcista. Inclusive en el caso de Exorcista, sí. Me acuerdo cuando vi el Exorcista The Beginning, que no es tan moderna tampoco, ya era un poco exagerado. O sea, el tema del mausoleo, la iglesia bajo tierra satánica y que la chica se da 3 vueltas en la cruz boca arriba, boca abajo. O sea, ya se hace demasiado sensacionalista, no sé, decirlo así, a lo que era antes, que sí, era un vómito verde que nunca acababa, pero por lo menos era como que impactante también para la época. Claro. También está el hecho de volver cliché los recursos que teníamos antes. Claro. Entonces lo que ves ahora se convierte en un cliché y cuando llegas a ver una película de estas, dices, ya la he visto. Claro. Pero en realidad estos fueron los pioneros de la película de terror. Lógico. Bueno, es que hay que ver el contexto. Pues. Mucho tiene que ver el contexto. Una cosa es ver el Exorcista ahora, después de haber visto películas como Puerta al Infierno, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa es verlo el Exorcista en un contexto en que no se había visto algo así antes. Exacto. Eso del tema del... Bueno, son 11:30 de la noche, lo podemos hablar. El tema del vómito en la pantalla era un recurso absolutamente asqueroso, pero que tuvo un efecto de terror pues terrible, ¿no? O sea, una cosa es verla ahora, otra cosa es verla en el año 70 y tantos cuando se estrenó, ¿no? Ese recurso publicitario de que ponían la ambulancia en los cines para en el caso hubiera un ataque al corazón por ver la película. En realidad sí hubo gente que les afectó mucho a la película, ¿no? Hay toda una generación que no pudo dormir después de ver El Exorcista, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento eran como que se estrenaban nuevos blockbusters, ¿no? Ahora es difícil impresionar a los nuevos chicos, ¿no? Claro. A menos que haya nuevas vueltas de tuerca, como en el caso de películas como El Conjuro. Claro. ¿No? El Conjuro sabía tomar la fórmula y corregirla bien. Claro. Es algunas que nos dejan con hambre, ¿no? ¿Es de James Wan? James Wan es un genio. Claro, o sea, para hacer volvió a lo clásico y a la gente le dio miedo. Es lo que hace, por ejemplo, creo que en la última de Conjuro, que es con la hija de los Warren. Siempre Siempre la clásica escena de las películas de terror es
La del espejo, abres, no hay nada, cierras y está el fantasma ahí. Acá hacen al revés. Ese tiene un nombre, ¿no? Es el recurso de jumpscares. Ya. Y ya estás acostumbrado a que pasa eso, ahorita va a pasar algo. Pero cierran y no pasa nada. No pasa y te nada. quedas más en el borde del asiento. Claro. Porque... No, a mí la escena que me dio miedo del Conjuro fue cuando la mamá y la hija empiezan a jugar a ¿qué era? A que se llamaban de cuarto en cuarto. Ya. ¿No? ¿Era algo así? ¿O tocaban algo? No sé. ¿No es de mamá? ¿Ah? ¿Eso no es de los aplausos. La de los aplausos. Los aplausos. Lo que le tapaban, la mamá se tapaba la vista, ¿no? Y la niña aplaudía. Y la mamá tenía que adivinar en qué parte de la casa. Por el sonido. Sí. De repente siente que el aplauso sale del ropero. Entonces la mamá dice, mi hijita se metió al ropero. Entonces se está acercando, se quita la venda, se va al ropero, se está acercando. Y de repente ve que la niña no estaba en el ropero, sino estaba atrás de ella. Es más, cuando ella se está acercando salen dos manos. Dos manos que se abren. ¿Qué tal recurso? ¿Qué tal miedo? No, mezclan muy bien lo digital con lo clásico. Es clásico. Sí. Ahí no hay ni una pizca de imagen generada por computadora. Por ejemplo, lo que hizo Insidious, ¿no? Que también todos de los James gráficos antiguos. Wan, claro. Sí, también antes de inclusive el Conjuro. Sí. Encontrar eso en la época actual, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, será porque yo he visto mucho cine en blanco y negro. Siempre me gustan los recursos o cuando se crean ambientes de terror casi sin nada de presupuesto, ¿no? Y la atmósfera es muy importante. La creación de la atmósfera es importante. Acá también hay una atmósfera que hace frío, por favor, suban el... y vamos a hacer la siguiente pausa, son 11:33, 11:33, y vamos a invitar a nuestros oyentes que nos llamen al 212-5353, 212-5353. ¿Cuál es aquella historia de terror que no le dejó dormir? Va a hacer la pausa y regresamos. Solo por VR Django. ¿Cuál es la película de terror que no te ha dejado dormir? Vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353. Y empiezan a llegar las llamadas. Tenemos una llamada de Werner. Hola Werner, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Werner. Te llamo. Ok, muy bien, amigo. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la película de terror que tú recuerdas con cierta ansiedad y escalofrío? Bueno, en realidad no fue de niño, fue ya cuando tenía 18 años, tengo 31 actualmente. Ok. Y en realidad no sé si denominarla como una película en cuanto a los sustos o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero la película a mí que sí me chocó bastante fue El despertar del diablo, ¿no? No sé si la conozcan. Es El despertar del diablo... ¿Sí? La de las colinas. Sí, bueno, era como una trilogía, si más no me equivoco. De hecho hay como películas, 7. Yo hasta donde me acuerdo era una trilogía de películas de un grupo de chicos que viajaban, ¿no? En busca de aventuras, a pasar, por ejemplo... acampar, ¿no? En un bosque y de un momento a otro en esas colinas, en esos bosques aparecían unos seres humanos pero deformes, ¿no? Mutantes. Y los cazaban. Eran como seres humanos mutantes. Que en base, me acuerdo, a algo que los había transformado prácticamente. Mutaciones, se los comían, los cazaban como si fuesen animales. Eran mutantes caníbales. Mutantes caníbales. Claro, caníbales que los cazaban, los mataban y se los comían. Y ellos trataban de escapar, ¿no? De tratar de escapar. Y bueno, esa película la verdad que me chocó un montón, ¿no? En ese momento. Claro, y eso que eras tú ya eras joven, ¿no? Pero igual era chocante esa película. Muy bien, Werner, gracias por contribuir. ¿Qué historia es esta película? Su nombre es The Hills Have Eyes, o Las colinas tienen ojos, pero acá en latino se conoce como Despertar del Diablo. Aunque el título original en inglés es bien bacán, ¿eh? Claro, Las colinas tienen ojos. Claro. Y sí, pues eran sobre
mutantes que habían mutado por las pruebas de bombas nucleares en Estados Unidos. Ok. Y es ese miedo de perderse en un horizonte, un landscape, digamos, y encontrarte con algo desconocido, ¿no? En este caso eran humanos que habían sido mutados por ese tipo de experimentos y que al no tener otros recursos, al haberse, digamos, agotado su lugar de caza, entonces empezaron a cazar humanos y ya tenían, pues, podías ver automóviles, ropa, cajas con objetos que ellos no usaban, celulares, por ejemplo. Claro, esta película, como dijo compañero, tuvo 3 entregas y luego se extendió como, no te miento, creo que son 7 u 8, pero ya con otra producción que simplemente extralimitó la idea. Esto es lo que pasa, ¿no? Secuelas que salieron nada más para expandir, digamos, la franquicia. La franquicia. Muy bien, sí, pues eso pasa a veces. Un caso excepcional de películas que tuvieron secuela y todas fueron buenas fue El Padrino, ¿no? Claro. Bueno, El Padrino 1, El Padrino 2, El Padrino 3, sí, igual de buenas, ¿no? O sea, bueno, también era pues Francis Ford Coppola. Claro. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Tenemos a Ángela en... Escuchemos El Padrino. ¿No? Hola, sí, buenas noches. Hola, Ángela. ¿De dónde nos llamas, Ángela? De Los Olivos. De Los Olivos. Ángela, ¿cuál es la película que tú recuerdas que te quitó el sueño, digamos? Sí, a mí, cuando tenía 7 años. Ya. La película de Damián. La profecía. ¿Cuál de las dos, tres? Esa me daba miedo. Lo vi con mi hermano y no podía dormir toda la noche. Bueno, pero mira, sí, te escucho. Y no le dejaba dormir a mi mamá porque me hacía a su cuarto a quitar el sueño a mi papá y a mi mamá. Te saltaste encima entre tu papá y tu mamá ahí, un salto, pero... Sí, yo toqué la puerta y entré al cuarto y lo boté mi papá al mueble y yo me fui a dormir con mi mamá. Bueno, pero mira, partiendo, Ángela, de la extraordinaria banda sonora de La Profecía, es una de las bandas sonoras de la historia del cine más terroríficas, ¿no? Ave Satanis, del gran Goldwyn, ¿no? Escuchemos Ave Satanis, escuchemos. Jerry Goldsmith, el gran compositor de música. Sí, porque ese sonido me daba miedo y mi hermano siempre lo ponía en la película y me daba miedo. Ese sonido nada más para que la miedo. Música, no. Escuchemos esta parte. Tengo otra película más. Sí, después claro. de esa, tengo ya casi la del 2000, ya creo que es la del Noche del Demonio, la 1. Insidious, la Noche del Demonio. La 1, no podía dormir. ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquita, yo dormía y yo sentía que mi cuerpo salía de mí y pensaba que andaba por la calle. Entonces yo por la noche, cuando vi la película, me acordé algo así. O sea, Ángela, en Insidious, La Noche del Demonio, que sí es considerada por muchos una gran película de terror, tú la relacionas, te da a ti miedo porque lo que tú veías en la película, tú sentías que te pasaba a ti también en tu vida. Sí, porque cuando era pequeña yo tuve accidente, yo me caí de un segundo piso y estuve internada en el hospital. Y después cuando yo vine a mi casa y estuve en mi camita destrozada, convaleciente. Yo dormí y yo sentí que de mi cuerpo salía mi espíritu. Y cuando yo decía a mi mamá, me decía, es que seguro no has tomado agua en las noches y por eso tu espíritu sale a tomar a buscar agua para que tengas mucha sed. Mi mamá siempre me decía así. Ok, Ángela. Bueno, Insidious, sí, pues las dos películas que ha mencionado son pues películas terroríficas. Icónicas, esa es la palabra, icónicas. La Profecía e Insidious, La Noche del Demonio, y James Wan también, pues, ¿no? Sí, pues. Muy bien, vamos a escuchar otra llamada. Hello. Está Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, good night. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál es la película que te quitó el sueño? Mira, hay una película que no recuerdo el nombre, pero sí me asustó bastante. Se trataba de una mamá que su hijo se ahogó y ella comienza a hacer rituales satánicos y el chico le toca la puerta. La cosa es que el chico la comienza a atormentar y una de sus palabras era: Mami, Bobby te engañó. ¿Cómo decía? Mami, Bobby te engañó, porque el niño se llamaba Bobby. Bobby te engañó. Hasta que al final el chico le dice que Bobby no quería venir y con una voz tétrica y espantosa dice: entonces vine yo.
Y ahí termina la película. Yo me quedé así todo quieto, patidifuso. Ajá. Pero no sé cómo se llama. Eso lo dieron a ver, nuestros especialistas. ¿Recuerdas en qué año fue? Lo que pasa, también no te puedo escuchar bien porque tienes que bajar el volumen de tu radio y televisor, o estás hablando creo con altavoz y pégate al teléfono, porque si no te podemos escuchar bien, Pedro. Me decías, Me ayudaría si me dijera el año en que lo vio. ¿En qué año lo viste, más o menos? ¿En qué año lo viste esa película? En los 80, 87, más o menos. Es de los 80. Sí, es la que estoy encontrando ahorita. Sí. Es Death of Night, la noche de la muerte, o muerte de noche. Ya. Que sí, por acá dice que es una película de 3 episodios, que con el tag de Bobby no pudo venir, Bobby te odia, mami. ¿Y quién era Bobby? Esa palabra pasó y terminó ahí y yo me quedé espantado. Claro. Lo que yo puedo entender por lo que nos cuentas y lo que leo aquí es que la mamá ve a Bobby, pero lo que está presentándosele a la mamá no es Bobby. Bobby te engañó. Bobby no pudo venir. Supongo. Así fue. Qué brava. Bueno, Pedro. Claro, es como una posesión. Claro, bueno, Bobby, digo, Pedro. Gracias por... Bobby te engañó. Sí, y bueno, y eso nos da pie a otro tema. ¿Cuál es la película de terror con el final más terrorífico? O sea, a veces hay finales imprevistos, sorprendentes, que no dejan... Como el sexto sentido. ¿Ah? Como el sexto sentido. Como la de sexto sentido, ¿no? Ese es un final, pues, para mí la mejor película de Night Shyamalan, ¿no? Claro. Hay una muy buena que es Los Otros. Los Otros también. Es muy buena. El final es sorprendente. Resulta que la mamá y sus hijitos no podían salir de una casa donde penaban y yo, qué raro, no pueden salir. Y al final resulta que ellos... La mamá y los niños eran los fantasmas. Ellos eran los fantasmas. Ellos son los que estaban. Ellos son los que estaban. Es muy buena esa película. Hay un final de una película que se llama... ¿Cuál es? Esa que... creo que es de Viernes 13, me parece que es. Cuando ya al asesino lo han enterrado, ya está oleado y sacramentado. Entonces la chica se acerca a la tumba que está en tierra para, no sé, insultarlo. Creo, desgraciado, ya estás enterrado, todo. Y sale una mano. Ya. Y sale la mano y todos en el cine. ¡Guau! Ese es Viernes 13. Antes que se le vea la máscara a Jason, creo. Era Viernes 13. Claro, ahí solo era Viernes 13. Y es lo curioso. Todos sabemos que Viernes 13 es de Jason, pero no se le vio la máscara ni el cuerpo ni nada hasta sino la quinta película, creo. Claro. No, pero no existía Jason como sale la mano, ¿no? De la tumba de Jason y ahí termina la película. ¿No? Esa fue pues terrorífica, ese recurso, ¿no? Facilista, pero efectivo. 11:46 de la noche y hacemos otro bloque, ¿no es cierto? Un bloque más con su llamada. Llámenos al 212-5353. ¿Cuál es aquella película que no te dejó dormir? No es El último tango en París, esa no es, ¿no? Ese es de otro tipo. Ya regresamos. 50 tomas de solo por VR Django. Bueno, esta noche estamos hablando acerca de las películas que te dan miedo, ¿no es cierto? Estamos con Alexandro Octavio Herrera Suárez. Alex. Y Marc Torres, ambos de Entre Pelas, ¿no es cierto? Es una en las redes sociales, lo que ustedes lo pueden ubicar ahí, Entre Pelas. Y yo quería que estaba comentando acá a los chicos una película en blanco y negro que yo la vi, se llama El Aguijón, que el argumento es tan loco como alucinante, pero terrorífico. Resulta que en esta película se trata de un científico loco que descubre, o él intuye, o es una hipótesis que él tiene, que cuando una persona tiene mucho, pero mucho miedo, le empieza a picar la espalda, ¿no es cierto? Ya, lo que decía el científico loco es que le picaba la espalda y empieza a salir un monstruo detrás de la espalda. Pero que cuando la persona gritaba, este monstruo se quedaba ahí y no salía. Entonces, pero para probar su teoría, él lo que hace es secuestra gente muda que no puede gritar y les inyecta alucinógenos para que tengan imágenes de terror. Entonces, en ese momento tiene imágenes de terror, la gente no podía gritar y sale el ser. Y el ser era como una especie de una larva asquerosa, ¿no? Bueno, el recurso de la película en blanco y negro era de que en la escena final, en los cines, se notaba de que la escena final, que ya la persona muda pues no podía gritar y en eso sale la larva, ¿no? Y en eso alguien en el cine decía, señores, en este momento la larva está andando por sus butacas. Se ha escapado. Lo único que les queda es griten, griten. Y la gente en el cine. ¿Qué tal pandemonio? El 3D de la época. No, era recurso
de la época. Claro, ¿no? El cine romper la cuarta pared, pues. Perfecto. Claro, porque... Me hace recordar una película asiática que se llamaba Shooter. Era de Shutter. En realidad era un fotógrafo el cual pasaba el tiempo y él sentía un dolor de espalda. Dolor de espalda, hasta que en un momento él ya siente que no podía encorvarse bien. Hasta el final de la película es que te cuentan que en realidad lo había poseído un fantasma que estaba sentado sobre sus hombros. Claro, lleva el nombre de Shooter, porque, bueno, en español obturador, porque es lo de la cámara, pues el obturador de la cámara, ¿no? Y se supone que en las analógicas o en las film puedes ver el fantasma reflejado, pues, ¿no? Y solamente con el shutter de la cámara puede él tomar la foto. Y toda la película vas viendo fotos del fantasma a su costado y poco a poco te va apareciendo más y más. Claro, como hay muchas historias de terror basadas en eso, pues. Claro. Muy bien, vamos a escuchar la llamada del público que nos está llamando. A ver, aló, buenas noches. Estamos con Humberto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Choi. Pensé que mi llamada entraría. No, bueno, estamos aquí ya. Cuéntanos, ¿cuál es la película de terror que no te dejó dormir? Bueno, cuando yo estaba pequeño, a 6 años, por ahí más o menos, vi una película pues, que me impactó, que es El Duende Maldito, creo que se llama así. El Leprechaun. El Duende Maldito, sí. Ajá. Que en la edad que lo vi, pues me impactó. Claro. Y tal fue el impacto. Sí. Tal fue el impacto que cuando me fui a dormir, dormía en el medio de la cama, porque yo tenía miedo de que me jale los pies. O me jale de algún lado. Claro. Entonces, lo que me impactó fue la cara de ese duende, todo horrible. Que era horrible, ¿no? El maquillaje y todo. Y grande, pues como a muchos les impactó, creo, es La Noche del Demonio. La Noche del Demonio, Insidious, a mucha gente le impactó eso. Hay escena fuerte. Sí. Una escena fuerte es cuando, por ejemplo, estás así, inesperadamente se aparece la cara de ese demonio, que es entre rojo y negro, creo. Sí. Detrás de una señora. Detrás de la señora, sí. Bueno, no, detrás del señor. Del señor, ¿no? Sí, detrás del señor aparece. Aparece unos segundos, pero es suficiente como para impactarte con esa imagen. Retoman el recurso del jumpscare, pues. Claro. Que sabe usarlo nuevamente. El Leprechaun, por ejemplo, fue toda una franquicia también. Fueron un montón de películas. El Duende Maldito. El Duende Maldito. Pero lo genial de eso no era la historia en realidad, sino las muertes que estaban relacionadas a él, ¿no? Okay. O sea, tú llegabas a aprisionarlo, entonces podías pedirle un deseo y el deseo era, por ejemplo, yo quiero tu olla de oro. Entonces él decía, bueno, ok, te lo concedo. Pero ¿qué era? Que se lo ponía dentro del estómago. Entonces tenía que partirse la panza para poder sacarlo. Entonces él siempre te manipulaba los deseos. Bueno, ahora hay un tema ahí también de muchas películas que están basadas en hechos reales, películas de terror que estén basadas en hechos reales, ¿no? Y con respecto a ese tema, ¿no? Ustedes recuerdan una película de terror última, It, ¿no es cierto? La del payaso. Bueno, nosotros hemos tenido, justo ahí nos puede dar la razón también mi productor, Jean-Paul Preciado, hace 2 días una llamada de un oyente que tuvo una experiencia con un payaso, ¿no es cierto? Hola Jean-Paul, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tony, darle la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias. La verdad que es un honor tenerlos por aquí, siempre es grato tener unos invitados de esa talla por el gran carisma que manejan. Siempre es muy agradable tenerlos por aquí. Y es verdad, es la historia del payaso fantasma, me parece que de la Victoria. Empieza en la Victoria, ¿no? Claro. Una señora contó una historia que la historia de It queda corta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era una señora que cuenta, cuando era joven, ¿no? ¿Cómo fue la historia, Jean-Paul? Más o menos. Ahora lo chévere de la radio es de que nos permite ser muy dinámicos. En este momento, acá nuestros queridos invitados se lo vamos a compartir porque la tenemos en 30 segundos. Deme 20 segundos y se la vamos a compartir. Pero la sinopsis, digamos, el resumen, es de que habían, según las palabras textuales, textuales de la propia oyente, era de que este payaso era más horrible, era más tenebroso que el propio payaso de Pennywise de la película It, y lo tenemos en este momento. Ahí vamos a escuchar la historia, que es alucinante, ¿no? Testimonio paranormal con Anthony Choi.
pero en eso yo siento que algo me está mirando. ¿Ya? Entonces volteo así a mirar y de pronto él estaba frente a mí, o sea, no tan cerca, pero él estaba ahí. ¿Ya? Y no me vas a creer. Entonces me calmé, respiré, solo quería llegar a mi casa. Y era para mí impactante porque tengo terror a los payasos y verlo en 2 carros. Entonces ya me quedé más calmada, abrí la ventana, me acuerdo. Y yo sentía una mirada y de pronto volteo y él estaba en el asiento último. Esos 73A solamente tenía 15 pasajeros exagerando. He bajado en el colegio Maristas, que era el paradero que yo bajaba en el pasaje. Crucé un par y yo seguía corriendo y llegué a mi casa. Estaba desesperada. Entonces, en una de esas que no me abrían yo, mi casa para llegar, o sea, la puerta tiene entraditas, una subidita de la cochera del carro. Yo retrocedo así y él estaba en la esquina. No te pierdas todas estas historias resumen, ¿no? Y muchas más. Pero lo que pasa es que esta chica lo ve en el paradero de la Victoria. Lo ve al payaso que estaba haciendo sus muecas y todo. Y ella le tiene miedo a los payasos. Sube al carro y no ve que sube el payaso. Está avanzando y de repente siente que lo están mirando, voltea y está el payaso ahí. Tanto miedo le dio que se baja intempestivamente del micro, camina una cuadra y toma otro carro para ir por otra ruta. Está ahí en el carro, tranquilo, y ya, bueno, así, y eso voltea y en la última fila estaba el payaso nuevamente. Ahí ya se quedó aterrorizada. Lo estaba siguiendo. Claro. Pero el curioso es que ella bajaba de carros y no veía a que bajaba y la acompañara. Ya en la parte final ya estaba ya llegando a su casa, que era en San Juan de Miraflores, porque pasó por Barranco, pasó por toda una ruta. Llega a la puerta de su casa, toca la puerta y no le abren, no hay nadie. Y no tiene llave. Está a la puerta, voltea así y en la esquina está el payaso mirándole y riéndose. ¡Diablo! Es de la vida real. Hay una serie en Netflix que es testimoniales. Testimoniales de demonios, de fantasmas, de almas. Yo sobreviví, yo lo viví. Yo lo viví. Sí, yo lo viví. Yo lo viví. Y cuentan también una de payasos, en la que unos niños están jugando, bajan porque hay un carnaval en la calle, y de pronto ven un auto que se le vacía los frenos y se mata a 3 payasos. Entonces uno de los niños se queda viendo y uno de los payasos que está muerto voltea la cara y lo ve directamente a los ojos. Tal fue la impresión que él empieza a ver ese payaso en su vida diaria. Wow. Y lo empieza a perseguir hasta que él es adulto. Y él te empieza a contar todo, ¿no? Y finalmente no te dice qué es lo que pasó con él. Él ya está adulto, él lo está hablando con sus familiares, se presentó, se volvieron a México, estaban en Estados Unidos, volvieron a México, y el fantasma del payaso lo siguió hasta México. Y lo atacó su tío con el que estaban viviendo en ese momento. Hasta ese momento, cuando ellos lo cuentan, ya estaban adultos y el fantasma se seguía apareciendo. Claro, pero una cosa es ver hay gente que tiene miedo, pues tiene payasofobia. Pero tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre que también se me ha ido. Payasofobia en general. Pero lo sorprendente de este caso es que al final cuentan una historia en la que él está ahí y lo ven 3 primos más. Y los 3 primos están ahí y todos son testigos de lo que había pasado. Todos han visto. Todos llegaron a ver. Bueno, yo le voy a contar una historia que me contaron a mí, un señor de mucha confianza en Huacho. Él me contó, esto es alucinante. Él es camionero. Entonces, él antes de llegar a Huacho paró en Chancaillo, que es Chancaillo. Ahí dice que hay iba a decir un gas station, una gasolinera. Hay una gasolinera. Entonces, él se baja. Sí. Él se baja y, bueno, quiere ir al baño, pues, ¿no? Es un camionero que va al baño, ¿no? Y entonces había varios baños que estaban con puertas y él entra uno, pero antes de entrar ve que al costado había alguien que estaba en el baño y por debajo de la puerta sobresalen 2 zapatos de payaso. Entonces él se queda, qué raro, ¿no? Entonces se sienta, bueno, en sí, hace lo que tiene que hacer y de repente escucha una risa. Payasesca. Es lo que hizo, no sé cómo se paró, salió disparado, salió su camisa y salió. Tú te largas. Y claro, ahora lo que dicen de que siempre han visto a esa entidad ahí, pero la entidad de un payaso. ¿Qué tiene que ver en una gasolinería? En una gasolinería en el norte chico, un payaso. No sé, pero alguna relación debe tener, ¿no? Alguna relación debe tener. En Estados Unidos y partes de Europa, hace 2 años casi hubo bastante apariciones de payasos. Inicialmente, luego ya se enteró el mundo, era una campaña publicitaria para una película. No para IT, pero justo estaba entre It 1 y 2.
Pero iban a sacar una película sobre una invasión de payasos. La verdad que si se estrenó en Estados Unidos y más allá de eso no pasó. ¿Por qué? Porque la campaña de intriga se les fue tanto de las manos que en todos lados salían payasos y en redes salían, pero realmente invadían casas. Gente que se disfrazaba de payaso. Sí, y es por eso, como tú dices, que Warner se protegió mucho con el tema de que la gente salga vestida como Joker, para que no pase lo mismo y que les arruinen la película. O sea, como anécdota, lo que pasó aquí en Perú, quien fue el cosplay oficial de Joker acá en Perú, solamente tuvo 2 apariciones y le prohibieron aparecerse en el estreno de la película, el preestreno y el estreno, precisamente por seguridad, porque no querían, o sea, lo que había pasado anteriormente era que se había aparecido en una película de Batman. No, ese es el mal entendimiento de lo que pasó, pero sí, hubo un pata que hizo un tiroteo en Batman 2. ¿no? Que dicen que él se presentó como Joker, pero la policía de Estados Unidos hasta el día de hoy sigue insistiendo, no estaba vestido el Joker, pero la prensa prefiere decirlo de esa manera. Pero gracias a Dios, con el estreno de Joker no pasó sucesos extrafílmicos. Y bueno, todo el mundo creo que espera que en la próxima entrega del Oscar, pues, el actor gane el Oscar a Mejor Actor, ¿no? Te diría que la tiene difícil ahora con la presentación de Adam Driver. Sí, pues. La tiene difícil, pero esperemos. Mientras tanto, quiero agradecerles profundamente a Alexandro Octavio Herrera Suárez, Alex, y a Mar Torres, Denis. ¿Cuándo entra Entre Pelas? Se estrena Entre Pelas las redes. La tercera temporada empieza este lunes 13. Vamos a hablar de Star Wars, porque ahorita está calientito antes que se nos vaya de las manos. Tenemos 2 grandes invitados, Jedi Company, el Chorri, y también a William Rosales, el mayor coleccionista de Star Wars, que también compartieron acá en la cabina. Vayan a nuestras redes. ¿Dónde estoy? Acá. Vayan a nuestras redes porque hemos hecho un spot donde pueden ver a Jan y a Feru, grandes en Entre Pelas, hacer una coreo con las espadas muy chévere y todas las noticias que todos los días estamos publicando. Y el siguiente fin de semana vamos a estar en el Freaky Festival, el sábado 18 vamos a hacer un conversatorio. Y yo también voy a presentarme el viernes, sábado y domingo haciendo ilustración en vivo, así que ahí nos pueden encontrar. Además tú vas a tener mucha suerte, estimado amigo, pues estás al costado de Jesucristo, no hay ningún problema, pues, ¿no? Claro. Jesucristo Superstar. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Bien, gracias. Pedimos la disculpa del caso a nuestro querido Marco Ruggiero, pero bueno, ya de esta manera despedimos esta semana y nos queda pues la ansiedad de volvernos a encontrar el próximo lunes, cuando estemos con más aventuras, más experiencias, más de todo. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Y ya se viene la vigilia OVNI Chilca 2020 el 1 de febrero. Vigilen los cielos.